el Señor nos renueva la fuerza. Sí. Dice que Él no se fatiga con cansancio, sino que Él da fuerza al que está cansado. Los jóvenes, dice, se flaquean, se fatigan, se cansan, pero los que esperan en el Señor, dice, que tienen nueva fuerza. Sí, así ¿Pero es. será porque nosotros tenemos la fuerza? No. No, porque Cristo es nuestra fuerza en nuestro interior. Sí. Nosotros nos agotamos, nos cansamos, flaqueamos, pero Él es nuestra fuerza. Amén. Amén. Así que tomémoslo a Él a esta hora como nuestra fuerza, como nuestro descanso, como nuestro refugio, y que podamos ver a su persona a esta hora. Amén. Vamos a compartir hoy día un tema que se llama dos hombres, dos hechos y dos resultados. ¿Parece? Dos hombres, dos hechos y dos resultados. Y vamos a leer en el libro de Romanos, capítulo 5. Romanos 5. Romanos, capítulo 5, del versículo 12 al 21. ¿Ya? Lo vamos a leer todo y después lo vamos a... Romanos 12, o sea, Romanos 5, del 12 al 21. 5, 12, 21. Sí, Del 2. Romanos 5, del 12 al 21. ¿Amén? Amén. Ya. Vamos a darle lectura entonces en el nombre del Señor. Por tanto, como el pecado entró en el mundo, miren, por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Sí, Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Amén. Está un poco como enredado eso de la transgresión, de la que nos Sí, estas transgredieron, palabras los que- que pasaron, ¿cierto? Pero lo vamos a tratar de hacer bien resumido. Bueno, cuando Dios mira la creación y mira a los seres humanos, ¿cómo pensamos que Dios nos ve a nosotros? ¿Alguien puede decir algo? ¿Cómo piensa que Dios nos ve? ¿A sus hijos o a la humanidad? En general, ¿cómo Dios verá a la humanidad, al ser humano, al hombre, a la mujer? ¿Cómo lo verá? Yo creo que él lo ve con misericordia. ¿Lo ve con misericordia? ¿Sí? ¿Con tristeza? Con tristeza, puede ser con compasión, Sí. ¿verdad? Pero en el universo, miren, en toda la creación, Dios creó los planetas, Dios creó el universo, creó el sol, la tierra, todo, y creó al hombre. Pero en toda la creación solo existen dos hombres para Dios. Y Dios ve a través de dos personas solamente. ¿Sabía eso usted? Bueno, el primer hombre, dice la Biblia, que fue Adán.
¿Ya? Y Adán, ¿quién fue Adán? Adán fue un hombre que Dios formó del polvo de la tierra, pero lo creó a él, lo formó, y este hombre tenía un propósito. ¿Cuál era el propósito de Adán? Era que Adán pudiera comer del árbol de la vida que estaba puesto en el huerto de Edén. Dios puso al hombre en un huerto que se llamó Edén. Y en este Edén había todo tipo de árboles para comer, para disfrutar, todo tipo de fruta. Y lo único que Dios le pidió al hombre es que no comiera del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y también estaba el árbol de la vida, que los dos eran una tipología. El árbol de la vida representaba a Cristo. Por eso Cristo dice, yo soy la vid verdadera, ¿cierto? Y el árbol de la muerte, en realidad la Biblia dice el árbol del conocimiento de lo bueno y lo malo. Pero este árbol, hermanos, miren, este árbol tiene un conocimiento, o sea, tiene una vida, tiene una sustancia, al igual que el árbol de la vida. Los dos árboles tienen una sustancia, tienen una naturaleza que aportarle al hombre. Entonces Dios coloca al hombre ahí, lo forma del polvo de la tierra y coloca a Adán. Y puso en el medio del huerto estos árboles. Y le dijo, no comas de este árbol porque el día que comas, de cierto, vas a morir. ¿Qué hace el hombre? Toma la iniciativa de hacer lo que le prohíben, porque por naturaleza somos así nosotros, ¿cierto? Hacemos lo que no. Lo que nos dicen que no hagamos, eso es lo que hacemos. ¿Cierto? No metas las manos ahí. Esto, hay un lechero de repente ahí. No estacionarse. No estacionarse. Ahí nos vamos a meter, ¿cierto? Por la ley tanto, transgredimos una ley. No, no me importa, voy un ratito. Y de pronto llegan los carabineros. Parte, transgredimos una ley. Sí. Entonces Dios, lo único, miren hermano, ahí no habían reglamentos, no habían leyes. La única ley era que él no comiera. Porque todo se trata de comer en la Biblia. Cuando uno lee la escritura no son mandamientos para que el hombre cumpla, sino que la Biblia es el testimonio de una persona, de Cristo. Pero Cristo es un árbol, es la vid. Y esta vid produce uvas, produce frutos. Y esto es lo que Dios desea que el hombre coma, porque este árbol, hermano, miren, que es el árbol de la vida, tiene una sustancia que se llama la vida eterna. La vida que nunca muere, la vida que vence, la vida que está por sobre todas las cosas. Y estaba ahí. Y Adán come del árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Qué pasó con Adán? Adán murió. Adán cayó y quedó desprogramado de Dios. O sea, ahora quedó sin vinculación con Dios. ¿Por qué? Porque ahora adquirió, ¿cierto?, una naturaleza que le iba a impedir poder conectarse con Dios. ¿Cuál era esta naturaleza? La naturaleza caída. O el pecado, en este caso, ¿verdad? Entonces, en Génesis capítulo 3, del versículo 1 al 7, nos habla cómo fue que el hombre y la mujer comieron de este fruto prohibido y que desobedecieron a Dios, pero que en realidad la desobediencia es a segundo plano. Porque no fue lo importante para Dios, ni tampoco lo tan grave de que le hayan desobedecido, sino que lo que adquirieron, hermano, cuando comieron este fruto, ¿qué fue lo que adquirieron ellos en su interior? ¿Amén? Amén. Entonces, Adán, miren hermanos, Adán es una persona que fue creada por Dios, con el propósito de poder contener a Dios. O sea, en el fondo el hombre, nosotros fuimos creados para poder contener a Dios en nuestro interior. El hombre fue creado como un guante vacío. Y el guante, usted compra una caja de guantes, ¿cierto? Puede ser un guante quirúrgico, para cualquier cosa, para carpintería. Pero el guante, sin la realidad de la mano, no sirve de nada, ¿cierto? ¿Por qué? Porque tiene que tener la mano. Porque el guante por sí solo no podría tener movilidad. Entonces el hombre fue creado como un guante vacío. ¿Qué tenía que hacer el hombre? Tenía que comer del árbol de la vida, para que pudiera tener la realidad y pudiera se pudiera cumplir el propósito de Dios en él, que era que Dios pudiera vivir en el hombre. Amén. Dios sí. siempre anheló que el hombre, Sí. miren, pudiera adquirir la naturaleza de Dios,
porque fuimos creados con una vida natural, pero el hombre tenía que renunciar a esa vida y tenía que comer del árbol de la vida. Sí. Pero que hizo todo lo contrario, fue a comer del árbol del conocimiento de lo bueno y lo malo. ¿Por qué se llama el árbol del conocimiento de lo bueno y lo malo? Porque este árbol, miren, en este árbol están todas las personas, todos los seres humanos que están sin Cristo, sin Dios. Todos aquellos que no han comido del árbol de la vida están en el árbol del conocimiento de lo bueno y lo malo. O sea, que en la creación, miren hermanos, en la humanidad, hay personas que son buenas y personas que son malas. ¿Sí o no? Eso no lo podemos negar. Hay unos que son más malos que otros y otros que son más buenos que otros. Como el Pero- Padre Hurtado ya. Pero o son buenos o son malos. Pero ¿sabe cuál es el problema? Que están en un árbol equivocado. Entonces cuando Dios mira, miren, y ve a personas que están en este árbol, son personas que están en Adán, que están en este hombre caído. Y que están con una naturaleza que no es la naturaleza. Dios bendiga a nuestros hermanos. Entonces, hermanos, mire, para que no le perdamos el hilo. Entonces, cuando Dios mira desde el cielo, bueno, Dios mira de todos lados, ¿cierto? No es que Dios mire en un lugar, Está bien, porque sí, Dios sí. está en todo lugar. ¿Sabíamos eso igual? ¿Cierto? Que Dios es omnipresente, Porque Dios sé es que- omnipotente. Entonces Dios mira desde arriba y ve a las personas o en el árbol del conocimiento del bien y del mal o en el árbol de la vida. Cuando los ve acá en el árbol del conocimiento del bien y del mal, ve personas que son buenas o malas. Pero ¿sabe cuál es el problema? Que ese árbol produce muerte. El resultado de ese árbol. Entonces cuando el Señor le dijo al hombre, le dijo, el día que tú comas de este árbol, tú vas a morir. El problema no es adquirirlo, el problema no es comerlo. Puede ser gustoso, puede ser deleitoso, pero el problema es que te va a venir la muerte. Y el hombre no fue creado para morir, ¿sabía? Nosotros fuimos creados para ser personas eternas. Entonces, el hombre al caer adquiere esta naturaleza pecaminosa, esta naturaleza caída, que se transformó en una sustancia y que en realidad vino a ser la misma persona de Satanás. Miren, hermano, porque Satanás se personificó en la serpiente, ¿se acuerdan de esa historia? Y hizo al hombre caer y comer de esto. Entonces, ese fruto ahora está en el hombre caído, en el hombre sin Dios, en el hombre que quiere vivir como él quiere vivir, que no lo recibe en su corazón. ¿Pero por qué? Porque ahora se transformó en una sustancia que está enemistada con él. Eso es Adán. Entonces, todas las personas que están en Adán son personas que están caídas. Miren, por eso dice aquí, dice que el pecado, o sea, en el capítulo 5 de Romanos, versículo 12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre. ¿Qué es el pecado? El pecado, miren, no es las cosas que hacemos nosotros. No es mentir, no es robar, no es faltar al respeto, dar falso testimonio. No son esas cosas, no es fornicar. No. ¿Qué es lo que es pecado? Pecado es la sustancia que adquirió Adán en la caída cuando él comió del fruto prohibido. Eso es el pecado, es la sustancia que portamos cada uno de los seres humanos. Es un veneno que se nos inyectó cuando el hombre comió. Entonces, ¿qué pasó con esto? Que a través de este veneno, miren hermano, ¿qué entró? Entró otra cosa al mundo. Que Dios nunca lo tuvo estipulado que ingresara en su creación, que fue la muerte. Por eso dice que por este hombre que es Adán, miren, el primer hombre, entró el pecado. Lo primero, una sustancia caída. Una sustancia independiente de Dios. Una sustancia que el enemigo le dijo a la mujer, le dijo, oye, come nomás y... No, es que no podemos comer, le dijo la mujer. Porque Dios dijo que el día que comamos de esto vamos a morir. No, le dijo el Satanás a través de la serpiente. Lo que pasa es que Dios sabe que si ustedes comen de este frutito que yo les tengo, ustedes van a ser igual a Él. Y esto encendió en la mujer la curiosidad. La independencia de poder ser igual que Dios, pero sin tomar a Cristo como su vida, sin tener que tomar del árbol de la vida. O sea, Satanás siempre nos va a mostrar, miren hermano, lo que es el esfuerzo humano, lo que yo puedo lograr, lo que yo puedo hacer, lo que yo puedo pensar, la filosofía, todos los pensamientos que yo puedo tener acerca de cómo poder agradar o ser igual a Dios. O cómo puedo alcanzar la vida eterna. Hay gente que dice, este hombre
fue bueno en toda su vida, esta mujer se merece el cielo. Pero si no tiene a Cristo en el corazón, si no comió del árbol de la vida, estamos perdidos. Amén. Sí, así. Porque hay un veneno que la única manera de solucionarlo fue que Dios proveyó a la persona de su Hijo muriendo por cada uno de nosotros. Sí, así es. Amén. Entonces miren, este hombre, ¿qué hizo? Este hombre al caer no solamente pecó, por hermano, estaba arrastrando una raza, una creación. Si iba a venir una prole, hermano, generaciones, miles de generaciones hasta el día de hoy, nacen. Y solamente a una persona le basta nacer para nacer condenado, destituido de la gloria de Dios, condenado al infierno. Tú no tienes que hacer nada, no tenemos que hacer nada para irnos al infierno. Lo único que tenemos que hacer es nacer del vientre de nuestra mamá. Sí. ¿Por qué? Porque este hombrecito, mire lo que hizo. Que a través de él, de este hombre, echó el pecado. Y a través del pecado, dice, la muerte. Y así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. O sea, no hay ni uno bueno. Por eso cuando Cristo vino, ¿cierto? Él dijo que no había ni uno bueno. De hecho, a él fue un joven rico y le fue a decir, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y le dice, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno bueno hay, le dijo. Oh, Solo Dios, le dijo. Solo Dios es bueno. O sea, ¿por qué nosotros llamamos bueno a la gente? ¿O llamamos mal a la gente? Siendo que cuando Dios mira a las personas sin Dios, sin Cristo en el corazón, ve personas muertas. sí. Porque la vida está en una persona. Y es lo que vamos a ver a continuación. O sea, este hombre permitió que todo esto pasara con la creación y pasara con el ser humano. Por eso es tan importante que tú y yo, mira hermano, podamos nosotros discernir cómo Dios está entregando aquí esta porción de la palabra. Porque Pablo nos viene hablando de la justificación. El libro de Romanos es un libro que habla sobre la justificación, pero también sobre la caída del hombre. O sea, hace una síntesis de cómo nosotros, miren, caímos de la gracia, fuimos destituidos, estábamos en la gloria de Dios, estábamos en Edén disfrutando. No sabemos cuánto tiempo pasó que Adán estuvo disfrutando del Señor en el huerto de Edén, no sabemos cuánto tiempo pasó ahí. Pero él tenía una conexión única con él, no había pecado, ellos andaban desnudos, no tenían problemas, porque no había conciencia de maldad, conciencia de vergüenza. Eso vino después con la caída. Entonces, ahora, ¿qué pasa? Que este hombre, al hacer esto, miren hermano, esto permitió que nos traspasara a todos nosotros. O sea, todos los hombres somos pecadores, no por lo que hacemos, sino por lo que somos. Y podríamos decir nosotros, de hecho hay gente que dice, por ejemplo, si Dios es tan bueno, ¿por qué no termina con la maldad? ¿Se ha hecho esa pregunta? ¿Y por qué no termina Dios con la maldad entonces? Si Dios es bueno. Porque tendría que matarnos a todos. Tendría que matarnos a todos nosotros, ¿cierto? Porque la maldad no está así en el aire. No, pues Nosotros somos la maldad. y el libre albedrío. Claro, o sea, yo tengo la libre elección de escoger qué voy a comer. Todo se trata de comer. Yo voy a expresar lo que yo como. Si yo estoy comiendo del árbol del conocimiento que me ofrece Satanás, en donde está todo lo que está caído, todo lo que está ajeno a Dios, es mi decisión. Sí. Pero Dios me pone la otra contraparte, me pone también el árbol de la vida. Y yo soy el responsable de escoger, de decidir con qué me voy a alimentar en mi vida, porque la vida es pasajera y somos peregrinos en esta tierra. O sea, un hombre, ¿cuánto puede vivir una generación? 70 años, 80 años. Pero no espera una eternidad, porque el hombre fue Sí. creado, miren, Amén. para vivir eternamente y Sí. para siempre. Amén. Entonces, una vez que el hombre cayó, ¿qué hace Dios? Dios no le va a decir al hombre, oye Adán, puta la embarradita que te pegaste, po. ¿Cierto? No, po. Porque no era la embarradita, era la embarrada de la creación. Todos caímos, cayó la creación. Todo. La tierra, hermano, fue caída en maldición. Empezó a partirse la tierra, empezó a producir espino, abrojo. ¿Cierto? Todo fue maldecido por causa de la caída del hombre. Entonces, ¿qué hace Dios? Dios no le reclama. Ahora Dios tiene que buscar la forma de poder sacar el veneno que le fue inyectado al interior del hombre. Si el problema no son las cosas que hacemos, hermano. El problema es lo que somos. No es la ofensa, miren, a Dios. No es la ofensa mentir, robar y esas cosas. No es el problema ofender a Dios. El problema es que yo soy la ofensa a Dios. Yo soy la ofensa a Dios. El ser humano es la ofensa a Dios porque se transformó en pecado, en una sustancia.
Entonces, antes de la ley dice que había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. Entonces ahora dice que reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. ¿Por qué reinó la muerte desde Adán hasta Moisés? Porque desde Adán hasta Moisés no habían leyes. El ser humano vivía por conciencia. El ser humano no había, no tienes que hacer esto, no tienes que robar, no tienes que mentir, tienes que honrar a tus padres. Nada de eso estaba escrito. Entonces desde Adán hasta Moisés pasaron muchos años. Y en Moisés Dios da la ley. Y le da la ley al hombre, ¿para qué? Para que el pecado ahora sea visible para el hombre. Para que el hombre se dé cuenta de lo que está bien y lo que está mal. Porque donde no hay ley, no hay pecado. ¿Cierto? Si yo voy pasando en mi vehículo acá y no hay ningún letrero, y yo paso nomás, no hay problema, ¿cierto? Porque no hay nada que me restrinja. Pero Dios trajo una restricción al ser humano. Con la ley. Claro, y para que se empiece a dar cuenta que había algo operando en él, miren hermano, que no estaba bien y que necesitaba de un Salvador. Porque cuando Dios da los 10 mandamientos, nadie pudo cumplir los 10 mandamientos. No. Nadie. Terrible, ¿verdad? Entonces la muerte, hermano, es algo que reina, pero no solo desde Adán hasta Moisés, sino que sigue reinando y hasta el día de hoy sigue reinando. El hombre muere hoy día, ¿por qué? Por causa de la caída de Adán. Pero es que en Adán estábamos todos involucrados, toda la raza. Había una generación, había un propósito eterno de Dios con esta creación, de que el hombre pudiera comer del árbol de la vida y Dios pudiera ser expresado en todo el universo. Dios pudiera ser impartido en toda la creación. Era su propósito. Pero el hombre a la primera la embarró al tiro. Es como cuando nosotros, ¿cierto?, somos curiosos y hay alguna pared así que dice no tocar. Voy a ver qué hay ahí. Y desde que somos chiquititos, Desde que somos chiquititos, como que tu mamá te dice, vamos a hacer lo que está prohibido hacer. ¿Por qué tenemos esa inclinación? Porque hay una sustancia que nos lleva a hacer eso. Nos impulsa a hacer lo malo. O sea, somos una máquina para pecar porque nuestra naturaleza, hermano, se expresa. O sea, ¿por qué el hombre es malo? Porque no es porque él quiera. Porque hay gente que dice, yo no quiero ser así, yo quiero cambiar, yo quiero... Hermano, miren, mi papá era un hombre que le costaba con el alcohol. Y vivió toda su vida en el alcohol. Y nos crecimos así nosotros. ¿Y cuántas veces lo intentó? Muchas veces lo intentó dejar. Con tratamiento, hospitalizado. Y nunca lo pudo dejar. ¿Cuándo lo pudo dejar? Cuando Cristo llegó a su vida. Y recibió a Cristo en su corazón y no tuvo que hacer nada más. Porque ahora llegó la vida a su interior. Donde estaba reinando la muerte, miren, y el pecado y la maldad. Porque nosotros no nos podemos, el hombre no es suficientemente fuerte para poder lograr vencer todo lo que se nos fue injertado en nuestro interior. Entonces, ¿qué hace Dios? Miren, el resultado de la caída de este hombre, de Adán, primero, entró el pecado, o sea, adquirimos una naturaleza. Segundo, fuimos constituidos pecadores. Por eso el versículo 19, miren ahí mismo, dice, porque así como por la obediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. O sea, yo estoy formado constitucionalmente, todo mi ser, o sea, mi cuerpo, está formado en pecado. Soy una constitución. Soy una persona que está hecha, hoy día, caída, pero está hecha de pecado. Y también dice que estamos condenados a muerte. ¿Por qué? Porque el pecado es lo que trae, es la muerte. Sí. O sea, ese es el fruto del pecado, es algo que si el hombre no hubiera comido de eso, hermano, mira, nosotros nunca hubiéramos vivido la experiencia de la muerte. Pero no solo la muerte se vivió físicamente, que el hombre tuvo que venir a morir, sino que el hombre ahora murió en su interior. Ya no se podía conectar con Dios. Entonces, la Biblia enseña que desde el capítulo 5 de Génesis, el hombre ahora empieza a producir su generación conforme a su propia imagen. O sea, Adán empezó a tener hijos, y los hijos que empezó a tener eran personas que eran conforme a su imagen caída. Una imagen pecaminosa, una imagen que Dios ya para mí es una persona más nomás, pero yo ahora me comienzo a amar a mí mismo. Yo ahora comienzo a desarrollar mis planes, mis metas, ahora comienzo a vivir para mí, porque esto es lo que trae el árbol del conocimiento del bien y del mal. Una separación, una segregación entre Dios y yo. Y Dios no se queda así, por mal.
Dios tiene que, siempre el plan de Dios ha sido el mismo, siempre el propósito de Dios ha sido el mismo, de que el hombre pueda volver a la gloria, pueda volver a sus brazos, pueda volver y retornar al plan original, que es poder contener a Dios, porque fuimos creados, miren, a imagen y a semejanza. O sea, fuimos creados para poder expresar a Dios. Eso es con respecto a la imagen. O sea, fuimos creados a la imagen de Dios, po. No fuimos creados para vivir para nosotros, sino que para vivir para Él. Amén. Entonces ahora el versículo 15 dice, pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y versículo 17, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Ya le pediré a mi esposa que lea 1 Corintios 15, 22. Sí, 15, 22. Y la hermana Kenita, Romanos 7, el 17 y 18. Sí, 15 y 22. Creo que 9 Corintios 15, 22. Ujú. Así como todos mueren, porque todos pertenecemos a Adán, todos los que pertenecen a Cristo recibirán vida nueva. O sea que en Adán todos mueren. No hay nadie que vaya a tener vida. O sea, en Adán todo está muerto. Entonces cuando Dios mira del cielo, ve a dos hombres. Adán es un hombre corporativo. Adán fue una persona solamente que vivió, que tuvo hijos y murió. No, en Adán había una semilla, una simiente de toda una generación, toda una raza. Toda la raza humana viene de Adán. Él es nuestro padre, pero nuestro padre cayó. Nuestro padre pecó. Y nuestro padre, miren, nos dejó la herencia del pecado, de la muerte y de la destitución del único propósito por el cual fuimos creados, que fue para contener a Dios y poder disfrutarlo a Él. Amén. Entonces cuando Dios ve así, ve a un hombre corporativo y ve a toda la humanidad dentro de este hombre. Están todos muertos, están todos destituidos, todos caídos de la gracia, no tienen herencia, son personas que están condenados a muerte, condenados al infierno. Así está la persona que está en Adán. Entonces ahora ¿qué hace Dios? Dios dice, bueno, hay un Adán, pero también ahora hay un postrer Adán. Ahora viene a haber otro hombre. Y este otro hombre es la persona del Señor Jesús. Pero cuando viene la persona del Señor Jesús, no vino como Adán. Adán fue formado del polvo de la tierra, con las manos de Dios. Pero ahora, cuando viene Cristo, Cristo no fue formado del polvo de la tierra. Sino que Dios mismo, miren, se puso como semilla en el hombre. O sea que el hombre se mezcló con Dios. Y Dios se encarnó. Por eso en Juan capítulo 1, versículo 17 dice que en el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. O sea que Dios se encarnó, miren, en el hombre. ¿Para qué? Para venir ahora a cumplir todas las demandas del Padre y para poder justificarnos a nosotros que estábamos caídos, que estábamos muertos, que estábamos en pecado, que estábamos separados de Dios, que vivíamos para nuestros propios deleites, con nuestros propios pensamientos, porque eso es lo que teníamos en nuestro interior. O sea, Satanás nos inyectó este veneno de estar separados de Él, independientes de Él. Hoy día hay mucha gente que rechaza a Dios, ¿cierto? Que está enojado con Dios, por ejemplo. Que Dios no es nada para ellos. ¿Por qué? Porque la naturaleza es opuesta a la vida. La naturaleza nuestra, o sea, el pecado, la muerte, es opuesta a la vida. Y siempre se va a oponer. A menos que a nosotros se nos sea revelado en nuestro interior la persona del Señor Jesús. Entonces, ¿qué dice en 1 Corintios 15, 22? Dice que en Adán todos estamos muertos, pero ahora en Cristo todos vamos a recibir vida. Y a través de Cristo, dice que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. O sea que cuando Cristo viene, Él tiene un vivir justo. Miren, Cristo nunca tuvo una relación con el pecado. Él nunca pecó, nunca se halló engaño en su boca. Él cuando vino a cumplir las demandas de Dios, cumplió toda la ley, cumplió
todas las profecías que estaban dadas de Él, y Él vino a morir en una cruz. Vino a morir en una cruz, a derramar su sangre. ¿Para qué? La sangre la derramó para perdonar todos nuestros pecados. Hoy día, todas las personas que están en Cristo, que reciben a Cristo en el corazón, miren, son personas que han sido perdonados todos los pecados, pasados, presentes y futuros, por la sangre. Y hay una diferencia, mira hermano, entre los pecados y el pecado. Los pecados son las acciones que cometemos. Cuando yo miento, cuando yo robo, cuando yo falto el respeto, cuando yo adultero, cuando yo ¿cómo se llama? Tengo estas obsesiones, cuando tengo ciertos pensamientos. O sea, todas las acciones son los pecados, pero cuando dice pecado, se refiere a la naturaleza. Entonces, cuando Cristo muere en la cruz y derrama la sangre es para los pecados, para todas las acciones que yo voy a cometer. Porque yo voy a seguir cayendo, lamentablemente. Si yo recibo a Cristo hoy día, mañana yo no voy a ser perfecto para siempre. No. Porque hay un daño tremendo, miren, que le hizo este hombre, Adán, a la naturaleza del ser humano. El pecado nos hizo, hermano, a nosotros mucho daño. Sí. Aparte de separarnos de Dios, nos trajo muchas carencias, nos trajo miedos, nos trajo vergüenza, despertó en nosotros la desnudez. O sea, que yo no soy nada, que pobrecito de mí. O sea, despertó en nosotros algo que antes no estaba. Porque cuando el hombre, antes de caer, miren, vivía y estaba y andaba desnudo y conversaba con Dios, no tenía ningún problema. Después cuando cae, ¿sabe lo que hace? Se esconde de Dios. O sea que Satanás, la naturaleza que nos inyectó, es una naturaleza que nos hace independientes y mantenernos con la espalda hacia Dios, alejados de Él. Y segundo, ¿qué hace el hombre? El hombre se cose delantales de higuera para tapar su desnudez y se dio cuenta de que no tenía nada. Y Dios cuando le dice, ¿quién te enseñó que no tenías nada? ¿Quién te dijo? O sea, que en el fondo lo que se nos inyectó también, miren, fue un espíritu de desnudez en nosotros. Se despertó en nosotros. Lo que nos inyectó Satanás, hermano, fue un espíritu de, ¿cómo se llama esto? De orfandad, de ser huérfano, de no tener nada. ¿Y qué te enseñó a ti que no tienes nada? ¿Quién te dijo a ti que nadie te ama, que nadie te quiere? ¿Quién te dijo a ti que eres feo, que eres fea? ¿Quién te dijo a ti que eres inútil, que tú no puedes? ¿Quién te dijo a ti que tienes miedo, que tienes que tener vergüenza, que tienes que tener pánico escénico y miles de cosas y de carencias que hoy día tiene el ser humano? ¿Quién nos enseñó eso? Es la naturaleza que portamos. Sí. Es el enemigo que se sembró a través de un simple fruto, que hoy día hay canciones que sacan y dicen la manzana que mordió, ¿cierto? Y toda la cuestión. No, no es solo eso. Fue una constitución. Se nos sembró. ¿Cómo sacarnos eso de nuestro interior? No lo podemos hacer. Por eso, por más esfuerzo que hagamos, por más bien que tú te portes, por lo mejor que tú hagas, para Dios tú estás muerto. O estás muerta. Porque Dios ahora proveyó, miren hermano, una salida, una solución a todo este problemita que nos acarreó nuestro hermanito Adán. ¿Qué problemita, no? Entonces dice que en Adán todos mueren, pero ahora en Cristo todos son vivificados. Entonces, a través de Cristo, miren, en Juan capítulo 1, versículo 17, no sé si lo podemos leer, yo creo que sí. ¿La Kenita tenía que leer uno igual? Ah, sí, pero es para después. Ay. ¿Cuánto? 1.17 creo que es, ¿no? Ya. Dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. O sea que la gracia, que es el regalo de Dios, y la verdad vinieron por medio de una persona. O sea, que el regalo que hace Dios al ser humano, miren, es una persona, es Cristo. Y cuando Cristo viene lleno de gracia. ¿Y qué es la gracia? Es un regalo no merecido. O sea, viene lleno de regalos. Cuando Cristo viene a la tierra, no solo viene a cumplir una ley que estaba demandada por Dios para que el hombre se pudiera salvar, sino que viene un paquete completo. Viene la gracia, vienen regalos para ¿quiénes? Para nosotros. Para los que no lo merecíamos. Porque la gracia, miren hermano, es un regalo para el que no lo merece. ¿Y quién no lo merecía? Todos los que estábamos en Adán. Sí. Todos los que estábamos en este hombre corporativo, Sí, muertos, Señor. destituidos de la gloria de Dios. En pecado, con muerte. Entonces cuando viene Cristo, llega y nos llega una persona. Llega Dios hecho hombre.
Dios encarnado, cumplir con las demandas para poder solucionar el problema de la caída. Porque sabe que Dios, el propósito de Dios no es salvar al hombre. Todos pensamos que Dios vino y que nos va a salvar y que tenemos que ser salvos de la condenación, pero en realidad eso es parte, miren, del propósito de Dios, pero el propósito eterno de Dios, el propósito final de Dios es que nosotros podamos volver a tomar del árbol de la vida. O sea, volvamos nosotros a la persona de Cristo, volvamos a su esencia, volvamos al original, al plan original de Dios. Entonces, Cristo viene y camina de esta manera, en gracia, en verdad, cumple con las demandas de Dios y dice que cuando Él muere en la cruz, ¿cierto? Primero, como les decía, hermano, Él derrama su sangre para perdonar nuestros pecados, pero ahora eso es para perdonar las acciones, pero dentro de nosotros, en nuestra carne, portamos nosotros el veneno de la serpiente que se llama el pecado. ¿Cómo solucionar ese problema de nuestro interior? Porque ya fueron perdonados nuestros pecados. Mira, tú mañana a lo mejor vas a mentir, a lo mejor vas a caer en algún pecado por ahí, pero ya está perdonado por Dios porque estás en Cristo. Y toda la sangre, y la sangre de Cristo perdonó todos esos pecados. Pero dentro de mí hay un poder todavía que igual me incita a hacer cosas, que igual me mantiene alejado de Dios. Y eso se llama el pecado de nuestra naturaleza. Entonces, para esto Dios proveyó una cruz. Para crucificar a este hombre que nos hizo tanto daño. O sea, nuestra alma fue dañada. ¿Y qué es lo que es nuestra alma? Son nuestros pensamientos, nuestra voluntad y nuestras emociones. Eso es el alma del hombre. O sea, ¿fuimos nosotros dañados en nuestros pensamientos? Sí. En nuestra mente también. Y en nuestra voluntad también. Y en nuestras emociones también fuimos dañados. ¿Por qué fuimos dañados? Por la naturaleza que se nos impartió. Y fuimos dañados a tal punto que nos mantuvimos alejados de Dios. Entonces, este hombre, miren, el viejo hombre, la carne, ¿qué hace Dios? Miren en el versículo 6 del capítulo 6, aquí mismo en Romanos 6:6, dice así: sabiendo esto, nosotros, miren, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo de pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos mal pecado, o sea, a fin de que ya no hagamos mal lo que se nos incita a hacer. O sea, ¿qué hace Cristo cuando muere en la cruz? No solo perdona los pecados con su sangre, sino que ahora nos lleva y lleva al viejo hombre. O sea, el problema estaba en la carne. ¿Por qué Dios se tuvo que hacer hombre? Porque el problema era con el hombre y estaba en nuestra carne. Y Él tuvo que hacerse carne. Por eso Cristo dice que fue desfigurado su cuerpo cuando lo golpearon, ¿cierto? Cuando le pegaron. ¿Por qué? Porque el cuerpo tenía que ser castigado. Y el cuerpo tenía que ser crucificado. Entonces Cristo muere crucificado, pero no solo Él, sino que llevó a esa cruz, llevó a este hombre, al viejo hombre, al que a nosotros nos separó de Dios, para terminar con el problema que nos separaba con nuestro papá. Y así poder volvernos y hacer el retorno ahora al Padre. Gracias, Señor. Esto es maravilloso, hermano. Sí. Entonces dice aquí que Cristo vino en la gracia de Dios y que ahora nosotros, miren, versículo 19, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, miren, los muchos serán constituidos justos. Entonces cuando Dios mira a Adán, todos muertos. Dios los ve en Adán a la gente, todos muertos, todos pecadores, todos malos, todos hacen lo que quieren, todos se descarriaron a una. Isaías dice que no hay justo ni a un uno, no hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno, todos se descarriaron a una. O sea, cada persona que vive sin Dios vive su propio camino. ¿Qué significa esto? ¿Cuántas personas hoy día existen en el mundo? Somos alrededor de 8.000 millones de personas en el mundo. O sea que en el mundo existen alrededor de 8.000 millones de caminos, porque cada uno se desvía por su propio camino, cada uno piensa como quiere, ¿cierto? No, yo creo que Dios así, no, yo creo que acá, no, yo creo que esto, cada uno se descarría por su propio camino, por el pecado que nos mora, por el pecado que portamos. Que el Señor nos ayude, hermano. Sí. Amén. Amén. Entonces, la Kenita va a leer Romanos 7, 17 y 18. Dice, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí,
pero no el hacerlo. Entonces, ¿dónde mora el pecado? En el cuerpo. En el cuerpo, en la carne. Este cuerpo que usted tiene, este cuerpito tan bonito que usted tiene, hermano, fue creado por Dios de una manera buena. Dios lo creó bueno al hombre, lo creó perfecto, lo creó bueno. Pero cuando comió del fruto, ¿saben qué se transformó? En carne, en pecado, en el viejo hombre, en el yo. Por eso la Biblia, cuando habla del yo, de la carne, del viejo hombre, de la vida natural, del hombre caído, está hablando de la carne donde Satanás se inyectó en nuestras partes blandas, en nuestra sangre, en nuestra carne. Nuestros miembros nos llevan a nosotros a hacer cosas malas que no queremos. Nosotros somos personas tripartitas, está nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestro espíritu. Sí. Nuestro cuerpo, en donde mora el pecado, miren, seduce a mi alma, que soy yo, la persona que habla, la que piensa, la que tiene sentimientos y la que tiene la capacidad de tener una voluntad. Ese soy yo. Pero mi cuerpo, miren, donde mora Satanás, porque así de fuerte es, está seduciéndome todo el tiempo. ¿Qué tú con Dios? ¿Quién es Dios? Tú vive tu vida. Aprovecha que de esta vida no hay otra. ¿Qué te va a ir a congregar? ¿Qué va a estar orando? ¿Qué va a leer la Biblia? ¿Para qué le va a pedir a Dios? No, tú crees en ti, confía en ti, tú puedes. Vive para tus metas, cumple tus sueños, viaja por el mundo, aprovecha tu juventud. ¿Quién hace eso? Lo hace la carne y seduce mis pensamientos, los somete, los subyuga a creerle. Pero ¿sabe qué? Después de mi alma está mi espíritu. Sí, Señor. Y en mi espíritu, cuando tú recibes a Cristo en tu corazón, dice la Biblia que el que se une al Señor, Uno un es. espíritu es con Él. Amén. O sea que ahora mi espíritu, en mi espíritu, miren, está la función de poder volver a tener contacto y comunión con Él. Sí. Porque cuando el hombre cayó, perdió esa función del espíritu. En mi espíritu está mi conciencia, está la intuición y también está la comunión en donde viene a morar Dios. Dios no vive en mi cuerpo, ni tampoco vive en mi alma. Dios vive en mi espíritu. Amén. Ahí se siembra Él. Entonces yo soy una persona neutra. Está mi carne, está mi alma y está mi espíritu. Señor. Y yo estoy aquí al medio. Entonces, ¿a quién le hago caso? ¿A lo que me dice Adán de mi carne? ¿O a lo que Dios ya puso en mi espíritu y me está comunicando una realidad eterna? De volverme a Él, de creer en Cristo, de tomarlo como Sí, mi vida, amén. de creer que Él ya murió por mí, de que venció a este hombre que está Sí, puesto acá Señor. y que lo llevó a la cruz, Amén. que derramó su sangre para perdonarme todo lo que yo hice mal y para más encima crucificar esta carne que me sujeta, que me subyuga a hacer lo que Dios no quiere. ¿A quién le creo? Y ahí está la dicotomía en la que uno hace una cosa y a veces andamos bien y a veces andamos mal. ¿Nos Sí, pasa eso? Sí, sí nos pasa. Cualquier cosa, hoy nos envían un WhatsApp, chuta, quedamos mal, una mala noticia, me vino una enfermedad, hoy nos faltó plata para esto, hoy mi hijo hizo esto, mi esposa, que esto, que el trabajo, que el vecino que tuvo un problema ya, todo nos descoloca. ¿Por qué? Porque la carne nos está seduciendo, Sí. el pecado nos está subyugando a que andemos mal, Señor, a que andemos que nos desanimados, siendo que todas las victorias ya está puesta en el Sí. espíritu de nosotros. Cuando usted recibe a Cristo en el corazón, hermano, no recibe solamente salvación, recibe un pacto, un regalo en donde están reunidas todas las cosas. Dios no nos regaló paz, Dios no le da al hombre paz ni refugio ni salvación, Dios le da a una persona. Por eso en Efesios capítulo 1 dice que el Padre, miren, decidió reunir todas las cosas Sí. en una persona, en Cristo, Con su hijo, sí. en esta persona. En esta persona reunió la justificación, la salvación, la fe, la Todo, vida de resurrección, Señor. la vida eterna, el don del Espíritu Santo, la justificación, todo lo reunió en Él. Y esa persona te la regaló Sí. y la puso en nuestro espíritu. Gracias, Jesús. Entonces de esta manera ahora yo soy justificado delante de Dios. Pero debo saber esto, como dice Kenita, que el querer hacer el bien está en mí. Sí. Yo quiero buscar a Dios. Yo quiero orar. Yo quiero seguir adelante. Yo quiero levantarme de esta situación. Yo quiero vencer lo que me pasa. Yo sé que estoy mal en ciertas cosas. Yo lo quiero hacer. Pero ¿sabe qué? La Kenita leyó que el querer hacer el bien Sí. está en mí. Pero no el hacerlo. ¿Por qué? Porque la carne, cuando tú quieres hacer algo bueno, la carne te dice, ah, sí, así que lo vas a hacer, veámoslo. Y te empieza a seducir, y te empieza a enviar pensamientos, Sí, y Señor. te empieza a subyugar, y te empieza a oprimir.
Y te trae miedo, te trae temores, te trae confusión, te trae problemas, te visita una enfermedad, cualquier cosa. ¿Así va a buscar a Dios? Ya, veamos. Po. Sí, Señor. Entonces por eso dice la Escritura, miren hermanos. En Hebreos 2.14, con esto vamos a ir terminando. Miren lo que dice Hebreos 2.14. Hebreos 2.14. ¿Quién va a ser el valiente o la valiente? Que lo Yo valiente. lo veré. Así, Mire, escucha. así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo. O sea que Cristo tuvo que participar de lo mismo que nosotros, de carne y sangre, hacer su nombre. Y tenía que padecer, y fue traicionado, y tuvo frío, y se rió, y comió, y lloró, y vivió como una persona normal, y fue tentado en todo, pero nunca se halló engaño en su boca. Vivió de una manera justa. ¿Para qué? Para que de esta manera, miren hermanos, al participar de lo mismo que nosotros, pero sin pecado él, miren, pudiera él destruir por medio de esta muerte al que tenía el imperio de la muerte. Señor, sí. ¿Quién tenía el imperio de la muerte? El diablo. Satanás. O sea, y la única manera de poder vencer al diablo era llevarlo a una cruz. ¿Sabe qué? Que cuando el hombre cayó y pecó, Satanás dijo, aquí te la gané Dios, te la gané, porque Satanás se metió primero en nuestro interior que Dios, ¿sabía usted? Y se metió pero en la carne nomás. Entonces cuando se metió en la carne, él celebró su victoria y dijo, aquí yo lo tengo al hombre. Ya no va a poder Dios cumplir su propósito con el hombre. Ya no va a poder vivir dentro del hombre. Pero Dios, hermano, preparó esto de antemano. Sabía que el hombre iba a caer, pero Satanás creyó que la tenía toda, pero en realidad quedó atrapado en el hombre. Entonces cuando viene Cristo y se hace hombre, se hace carne, lleva ahora este cuerpo de carnecita, lo lleva a la cruz, a la muerte. Y allí en la muerte, miren, allí llevó al diablo, porque el diablo estaba encerrado en la carne. Gracias. Y en la carne le dio duro, Dios le dio duro. Entonces cuando Cristo muere no es pobrecito, es una tremenda victoria. Cuando Cristo está muriendo a las 3 de la tarde, dice la Biblia que pleno sol, el sol hermano en su cenit, se volvió tiniebla la tierra. Y hubo oscuridad por 3 horas. ¿Por qué hubo oscuridad? Porque Dios llevó a juicio, miren, todo el infierno, hermano. Desde el centro de la tierra tuvo que venir al Gólgota, al Calvario, donde estaba Cristo, el Hijo de Dios. Esto es fuerte, hermano. Y allí, miren, delante de toda la creación, Dios condenó al diablo, condenó a los principados, Sí, Señor. las Gracias por tu potestades, victoria, Señor. y todo fue condenado ahí. Y por eso que cuando Cristo está a punto de morir, dice, consumado es. Todo está hecho, Lo Señor. cumpliste todo, Señor. Está recuperado lo que siempre quisiste recuperar, Gracias, Señor. papito. Que fue tu creación, tus hijos, Señor. el hombre, la Tu mujer. bendita muerte. Dios nos ama, hermano. Tu victoria preciosa. Pero para esto era necesario que muriera el Señor Jesús. Para condenar a esta persona que nos hizo caer y nos hizo perder de rumbo. Hoy día la gente vive sin rumbo. ¿Por qué vive sin rumbo? Por este pecadito, esta naturaleza que nos lleva a hacer lo que no queremos hacer. Amén. Romanos 5:20. Miren. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, pero cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. ¿Cierto? Para que así como el pecado reinó para muerte, o sea, el pecado reina con el propósito de matar, de mantenerte separado, de mantenerte alejado, así también la gracia de Dios, que es el regalo del Padre, miren, reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo. O sea que ahora nosotros estando en Cristo, Dios nos ve, y ¿sabes cómo te ve a ti? Te ve ahora ordenadito, te ve limpiecito, te ve justificado,
te ve sin pecados, porque todos fueron perdonados. Sí, Te ve Señor. delante de Él. Mira, Gracias, tú eres una Señor. persona hoy día delante de Dios Soy que está amada, justificado. Dios te ve santo, Dios te ve justo, Sí. Dios te ve sin ninguna mancha, Dios te ve glorificado, Dios te ve como un producto terminado, pero no por ti, no por lo que tú hiciste, no por recibir a Cristo, sino que porque Cristo es el justo, Cristo es el santo, Cristo es el que logró todo lo que nosotros no podíamos lograr. Y cuando Dios nos ve así a nosotros, este es mi hijo amado, te dice. Sí. Yo te amo, te amo, te amo, te amo, te amo. Mm. ¿Por qué? Gracias, Señor. Porque ahora no ve nada malo en nosotros. Y por fin el Padre, miren, pudo recuperar su propósito, que era vivir en nuestro interior. Ahora Cristo se vino a sembrar en nosotros para ahora darnos a conocer toda esta realidad. Sí. Por eso cuando vengan esos pensamientos de querer subyugarte, hacer lo malo, a no creer en papá, mira, a no descansar en Él, a no confiar en Él, en mi carne. Señor, lo detecté. Miren, el enemigo no es mi suegra ni mi suegro. ¿Cierto? El enemigo no es mi vecino, No. no es mi esposa ni mi esposo, Mm. ni mis hijos, no. Mi enemigo es mi carne, en donde está Satanás sembrado, haciéndome tener que pelear con los demás, que disgustarme con el resto, que tener problemas. ¿Por qué tengo que tener problemas? Los problemas son para canalizarlos, para solucionarlos. Pero no nosotros. Cristo ya lo solucionó en la cruz. Sí, Señor. Gracias. Amén. Amén. Así que el Señor, hermano, se imparta en vida. Quizás es algo un poco más profundo, pero tratamos de resumirlo un poquito. Que el Señor nos vea en Cristo siempre a nosotros. Amén.